Salmo 127:3 dice que herencia de Jehová son los hijos. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de compartir con ustedes una palabra de meditación y una palabra de reflexión. Dando gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos permite compartir. Creo que hoy Dios va a hablar a sus corazones y sobre todo a los corazones de los papás. Creo que estamos cerca del Día del Padre y yo siento que hoy Dios nos va a hablar, ¿verdad? Dios nos va a hablar a los padres. Bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Así es que, dando gracias a Dios, Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Sabe? Este es un salmo en el cual dice que es un cántico graduado de David a su hijo Salomón. Es a una conclusión en la que David llega de que de verdad que los hijos es lo más importante que Dios nos da. Y de verdad que hoy Dios quiere hablarle al corazón de algún papá. Ojalá hayan muchos papás por ahí que puedan escuchar esta palabra y que esta palabra les lleve a una meditación y les lleve a una reflexión. Tampoco podemos ocultar que hay muchas madres que hoy hacen el doble papel, el papel de madre y el papel de padre. Hay madres muy valientes que les ha tocado que luchar sola con sus hijos y por lo tanto también ellas han hecho el papel de padres. Es que bendito sea Dios, ahorita que se acerca el Día del Padre, bendito sea Dios porque hoy Dios le va a hablar al corazón de los padres, de cada uno que tenemos el privilegio de ser padres. Entonces, como dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. Sabe que muchas veces en nuestras familias hay hijos que tienen una forma de ser y otros tienen otra forma de ser. Muchas veces en nuestras familias hay hijos que se refugian en los papás, que se refugian en el papá y posiblemente eso nos hace a veces más fácil el poder ayudarlos y el poder encaminarlos sobre esta vida, ¿verdad? Y el poder ayudarle con aquello que están pasando. Pero sin embargo también encontramos que hay hijos que no se refugian en sus papás, que posiblemente encuentran la confianza en otro lado, que encuentran su confianza en otras personas y es ahí donde muchas veces se encaminan mal en la vida. Entonces, nosotros como padres, ¿qué es lo que nos toca? Nos toca estar muy pendientes de nuestros hijos siempre, pues nunca sabemos la batalla que ellos están peleando, la lucha que están haciendo. Entonces es importante el estar muy pendientes de nuestros hijos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros pensamos, como padres, muchas veces pensamos que el preocuparnos porque nuestros hijos tengan los alimentos, porque nuestros hijos tengan ropa, porque nuestros hijos tengan un techo, muchas veces creemos que ya eso nos hace los super papá y muchas veces creemos que ya eso a nosotros es más que suficiente para darle a nuestros hijos y para sentirnos un buen padre de familia. Sin embargo, muchas veces no es así. Sin embargo, muchas veces nuestros hijos en lo que menos se fijan muchas veces es en las cosas materiales que les damos, sino en ese espacio, ese ratito de calidad que ellos desean que nosotros tengamos con ellos, ¿verdad? Nosotros podemos ver muchas veces que nuestros hijos, ¿qué recuerdan nuestros hijos de nosotros los papás? Por lo general van a recordar un día cuando mi papá se sentaba conmigo a leer, cuando mi papá se sentaba conmigo a hacer la tarea, cuando mi papá sacaba el rato para ir a jugar conmigo, cuando mi papá iba conmigo a jugar, cómo disfrutábamos ese tiempo, qué bonito que era. También se van a acordar muy posible cuando mi papá sacaba el rato para llevarme a pasear, cuando mi papá me llevaba
al turno donde estaban aquellos caballitos donde yo me montaba, cuando mi papá me llevaba al parque, cuando mi papá me llevaba a un zoológico a ver muchos animales. Y posiblemente son el tipo de cosas que nuestros hijos van a recordar de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros hijos lo único que les importa es lo que nosotros le damos y lo que nosotros tenemos, porque a veces confundimos el ego nuestro con el de nuestros hijos. Muchas veces un hijo no está esperando ninguna otra cosa de un papá, sino más que un abrazo, tan solo un abrazo, y que su padre le diga cuánto lo ama, su padre le diga cuán tan orgulloso está de él. Pero muchas veces pensamos que el heredarle la mejor casa, el mejor carro, que el tenerle los mejores zapatos para que vaya a la calle y diga, mira lo que mi padre me compró, o el heredarle muchas cosas materiales, creemos que eso es lo que realmente los hacen felices. Sin embargo, en esta vida hemos podido ver cómo hoy en día hay muchos hijos frustrados en el mundo porque no recibieron de su padre lo más importante, que es el amor, el tiempo, ese tiempo de calidad para sus hijos, el estar siempre pendientes de cómo les va en la vida, de qué hacen, hacia dónde están caminando, hacia qué rumbo están yendo. Muchas veces es la parte más importante, ¿sabes? Su hijo no se va a acordar, no le va a importar si su padre tiene el mejor carro, si su padre tiene la mejor casa, si su padre tiene la mejor propiedad. Porque muchas veces esas cosas son solo los deseos del papá, pero para con él, no para sus hijos. Porque al final el carro lo disfrutó el papá, la propiedad la disfrutó el papá, la casa la disfrutó el papá. Muchas veces a nuestros hijos no les interesa lo que nosotros tenemos en los bienes materiales. Muchas veces lo único que necesitan es un abrazo. Es que su papá le diga cuánto lo ama. Es que su papá le diga cuánto vale. Sabe que la Biblia en Juan 10 dice que el diablo vino para hurtar, para matar y destruir. Nuestros hijos son una herencia, es una herencia que Dios nos ha dado. Pero si nosotros no lo cultivamos y no lo vemos como tal, posiblemente el diablo va a venir y les va a llenar la cabeza de muchas cosas. Y van a empezar a buscar el refugio, van a empezar a buscar ese abrazo y ese cariño en otros lugares, que es lo que los puede llevar a la perdición. Hoy hay muchas personas, muchos hijos que están frustrados en la vida porque no tuvieron lo principal en su vida, que fue el amor de sus padres. Sabe, yo no sé si usted que está ahí, usted es papá y Dios hoy le está hablando su corazón, pero hay un tiempo, y el tiempo es importante, que es el que Dios le está dando para restablecer una mejor relación con su hijo, con su hija. Hoy nuestros hijos, más que un lujo, más que las cosas materiales, hoy, lo que más necesitan es saber que detrás de ellos hay unos padres que los respaldan, que hay unos padres que los aman, que hay unos padres que darían su vida por ellos. ¿Sabe? Héroe para un hijo, un héroe es aquel papá que siempre está con él, en las buenas y en las malas. Para un hijo, un héroe es aquel papá que siempre dio lo mejor que tenía, aún con su bolsillo vacío. Le dio lo mejor que tenía, su corazón. Hoy el mundo necesita el amor de Dios, el amor de Jesús. Por eso el mundo está tan perdido, por eso la juventud hoy está muy rebelde, y por eso hoy la juventud busca caminos de muerte. Porque en su casa no han encontrado un padre que se siente con ellos
a darle el amor que están buscando fuera. Porque en su casa no ha habido quizás un papá que se siente a hablar con ellos y les dé un consejo, el consejo que están buscando fuera. Hoy muchos padres se pueden quejar de sus hijos que son rebeldes, que son desobedientes, pero no se han dado cuenta que son así y que están marcados por nosotros mismos, porque nunca les enseñamos la obediencia, porque nunca les enseñamos el respeto y sobre todo lo más grande, el amor de Dios. Hoy es un día para reflexionar y pensar, ¿cómo soy yo como papá? ¿Será que yo soy de los que solo me preocupo porque tenga alimento en la casa, porque tenga una ropa que ponerse o porque tenga un techo? ¿Será que es eso lo que Él quiere de mí? ¿Será que está viviendo una prueba, una batalla de la cual yo no me estoy dando cuenta porque no tengo ninguna relación con Él, porque no tengo ese tiempo para sentarme con Él y decirle cómo le va, cómo está usted, cómo le va en la vida? ¿Sabe, papás, ustedes que están allí, todos los hijos no son iguales? Algunos se van a refugiar en nosotros y nos van a contar sus sufrimientos, sus tristezas, sus anhelos. Pero habrán otros que no lo van a hacer. Habrán otros que están cargando batallas y luchas solos. Tenemos que estar pendientes, porque así es como muchas veces nuestros hijos se pierden. Cuando no encuentran el abrazo de un padre, el consejo de un padre. Bendito sea Dios porque habla a nuestros corazones. Muchas veces nos preguntamos como papás, cuando vemos que tal vez nuestros hijos agarraron un mal camino, muchas veces decimos, ¿en qué me equivoqué? Porque solo tenemos en nuestra mente que le dimos lo mejor hablando materialmente. Y no nos pasa por la cabeza que tan solo 5 minutos sentarnos con un hijo o una hija les puede cambiar el rumbo de sus vidas. Pueden encontrar el valor que ellos tienen, un valor que quizás el mundo se los ha hecho perder por medio de un rechazo. Sí, nuestros hijos necesitan papás que se sienten más con sus hijos y los abracen más y les digan cuánto los aman. No hay nada que corrija más al ser humano y a un hijo que el amor. El amor es el que corrige más que un grito, más que una faja, como decían antes. El amor es el que corrige, porque el amor es quien enseña al hijo cuánto valor tiene para su papá. Bendito sea Dios. Muchas veces nos preguntamos, quizás hubiese sido mejor padre. Pero cuando un padre dice eso es porque quizás está viendo que su hijo está alejado del camino. Tal vez su hijo o su hija andan ya en malos pasos. Entonces es cuando nos preguntamos, ¿y si hubiese sido mejor padre? Mejor papá no es el que le regala lo mejor en lo material a un hijo. El mejor papá es el que le regala su corazón a su hijo. El que lo abraza en los momentos más difíciles. El que le dice, hijo, aquí estoy contigo, hija, aquí estoy contigo. Yo nunca te dejaré solo. ¿Por qué es que Dios es nuestro mejor papá? ¿Por qué es que Jesús es nuestro papá?
porque Él nunca nos deja solos. Él siempre está con nosotros. En los momentos más difíciles de nuestra vida, donde todos nos han abandonado, Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro mejor papá. Él es el papá más bueno que hay. Él es nuestro héroe. Ese que nunca, nunca, en los momentos más tristes, más difíciles, nunca nos deja solos. Esos son los papás que hoy Dios está buscando para sus hijos. Personas que lo amen a Él. Deuteronomio 5, 6, 7. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 5 al 7, nos habla de cuánto debemos amar a Dios. Dice que hay que amarlo sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Pero dice que esas palabras también debemos repetirlas a nuestros hijos. Sabe que cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y le inculcamos eso a nuestros hijos serán diferentes, serán hijos obedientes, serán hijos que antes de tomar una mala decisión, primero van a consultar a Dios. Y sabe que cuando un hijo ama a Dios, ama a su papá, ama a su mamá, ama a sus hermanos, ama a su familia. Y ese hijo, el Espíritu Santo siempre lo va a guiar para no meterse en problemas. ¿Por qué? Porque él siempre buscará ser obediente a Dios. Y cuando él es obediente a Dios, también es obediente a sus padres. Y será lo mismo que le inculque también cuando vengan sus hijos, cuando sea el tiempo de tener hijos. Será lo mismo que inculcará a sus hijos. El amor y la obediencia a Dios. De eso nos habla Deuteronomio. Bendito sea Dios. Dice, los primeros recuerdos que un hijo recuerda de su padre son cuando sacaba su tiempo para leer con él, cuando jugaba con él, cuando iba de paseo con él. Dice que eso es lo primero que un hijo se recuerda. Dice, muchas veces el pensar que somos importantes para nuestros hijos porque nos preocupamos porque tengan comida, un techo, creemos que eso nos hace buenos padres, pero no es suficiente. Si no sacamos el tiempo para ellos, ellos siempre seguirán pensando que su padre solo se preocupa por su trabajo, los amigos o por sus aficiones. Bendito sea Dios. A alguien está hablando, papito Dios, en esta mañana tarde. Bendito sea Dios. Vamos a ir a la palabra que está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 y 7, del 5 al 7. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, dice, hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, dice, a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Bendito sea Dios. Dice, el amar a nuestros hijos es más que estar pendientes de si tienen comida o si tienen un techo. Bendito sea Dios. Así es. Enseñar a nuestros hijos a amar a Dios es enseñarlos a ser obedientes. Así es que si usted que está por allí, usted está conectado todavía, enseña a su hijo a amar a Dios, háblele de Dios y verá que cuando su hijo crezca va a hablar de Dios y va a ser obediente a usted. Usted va a encontrar a su hijo o en su hija no solo un buen hombre, una buena mujer, sino va a encontrar más adelante un buen esposo y una buena esposa. ¿Por qué? Porque usted se va a sentir orgulloso de lo que usted le inculcó a sus hijos. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y nunca se apartará aun cuando fuese grande, dice. Es tiempo, papás, de instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios,
para no tener que preguntarnos qué pasó, por qué sucedió esto. ¿Será que me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? Quizás hubiese sido yo un mejor papá. ¿En qué fallé? ¿Cuántos papás hoy se preguntan en qué fallé? Fallamos en eso, sencillamente. Fallamos en ese tiempo que no le damos a nuestros hijos. ¿Qué le importa a su hijo si usted anda en un gran carro, si usted tiene una gran casa, si usted tiene una gran propiedad, cuando usted está más pendiente de sus amigos, de su carro, de su propiedad, que de su propio hijo? Sabe que mientras usted encera el carro, sabe que mientras usted saca horas para ese carro, su hijo quizás se está perdiendo. ¿Será que usted es un papá que para usted se ha hecho más importante las vanidades que usted tiene, los deseos que usted tiene, que los deseos de su hijo, de su hija? ¿En qué me equivoqué? Dice uno. ¿En qué fallé? Quizás pude haber sido mejor padres, claro que sí. Tan solo basta con acercarnos a ellos en cada momento que podamos y preguntarles cómo están, cómo va el estudio, cómo va el trabajo. Hijo, te casaste, hija, te casaste, ¿cómo va tu matrimonio? Recuerda, hijo, que no somos perfectos. Recuerda, hija, que no somos perfectos. Recuerda que cuando nos equivocamos debemos de pedir perdón. Y cuando tenemos la razón tenemos que tener autoridad para confrontar, pero con amor. Hay tantas formas de cambiarle la vida a nuestros hijos, sea que estén solteros o sea que estén casados. Es tan solo un tiempo. Ningún billete, por más grande que sea, le va a dar la felicidad a su hijo. Se la dará por un momento, pero aquel billete se habrá gastado. El amor no tiene precio, porque el amor viene de Dios y eso nadie lo puede comprar. Bendito sea Dios. Dice así su palabra. Dice, ¿cómo mejorar nuestra relación con nuestros hijos? Vamos a ir a la palabra que está en Santiago 1:19. Santiago 1:19. Bendito sea Dios. Si usted tiene una Biblia por allí, este es importante que podamos leer juntos. ¿Cómo mejorar nuestra relación con nuestros hijos? Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando dice esa palabra eso, significa que nosotros tenemos que tener paciencia con nuestros hijos, ¿sabe? Muchas veces queremos hablar con nuestros hijos porque sabemos que no están bien, que ellos necesitan que nosotros hablemos con él, pero no tenemos la paciencia. Este versículo nos habla de eso, nos habla de que tenemos que ser prudentes cuando hablamos con nuestros hijos. ¿Sabe? Cuando un hijo nuestro, una hija nuestra está pasando por un momento difícil en su vida, su sentido emocional no está bien. Entonces, cualquier cosa que nosotros imprudentemente digamos, más bien puede ser peor, la puede más bien hacerle más daño. Entonces, este versículo dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, dice, sea pronto, sea todo hombre, todo padre, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué significa? Significa que debemos sacar ese tiempo y ese espacio para escuchar a nuestros hijos. ¿Sabe? Muchas veces queremos escuchar a nuestros hijos, pero no los dejamos hablar, porque empezamos como una retahíla a regañarlos y a regañarlos y a regañarlos, y al final aquel hijo quería deshogarse con nosotros, quería decirnos por lo que estaba pasando.
y no le dimos un tiempo para hacerlo. Al final aquel hijo o hija terminó más frustrado de lo que estaba. Entonces, tenemos que ser prudentes, sobre todo tener amor. Entonces, ¿qué significa? Que cuando ellos quieren hablar con nosotros, o nosotros necesitamos que ellos hablen con nosotros porque vemos que están pasando por algo que no está bien, entonces nosotros vamos y le buscamos para que nos digan qué es lo que les sucede. Nosotros tenemos que aprender a sentarnos, a tener paz y a escucharlos. Una vez que ellos han terminado de decirnos lo que ellos están pasando, es donde es tiempo de nosotros de hablar, pero tiene que ser con sabiduría, tiene que ser con amor, para poderlos guiar, para que ellos sientan el respaldo en nosotros, para que ellos sientan que no tienen que ir a buscar otro respaldo a otro lado, que no tienen necesidad de esos, que ahí hay un papá que los escucha, que hay un papá que los ama, y hay un papá que los va a respaldar siempre para que salgan adelante. De eso habla ese Santiago 1:19. Dice, debemos escucharlos, debemos respetar su tiempo al escucharlos. Dice, es nuestro tiempo de hablar, pero con sabiduría. Dice, no será por medio de gritos, y tampoco será por medio de nuestra autoridad. Dice, antes que nuestra autoridad debe haber un razonamiento con sabiduría y con amor. Dice, pero ¿cómo disciplinar a nuestros hijos? Tal vez usted se pregunta, ¿cómo disciplinar a nuestros hijos? Bueno, la misma palabra también nos dice en Colosenses. Vamos a ir a la palabra que está en Colosenses 3. Bendito Dios. El tema de nuestros hijos, hermanos, es muy importante, muy importante, porque de ellos depende el futuro. Colosenses 3:21 dice su bendita palabra. Yo espero que si usted está ahí todavía, esta palabra lo lleve a meditar y a reflexionar. ¿Sabe? A veces no necesitamos para ver un hijo feliz. No necesitamos regalarle ninguna cosa material. Basta con un abrazo, basta con una sonrisa, basta con decirle cuánto los amamos. Tan solo eso. A veces nuestros hijos es lo único que esperan. Muchas veces nuestros hijos lo que menos esperan de nosotros es un regaño. Es un enojo nuestro. Sin escucharlos antes. Yo no sé usted si es papá, pero algún día necesitó ser escuchado por su papá, por su mamá. Entonces hoy es tiempo de reflexionar y entender que también nuestros hijos necesitan ser escuchados. Dice Colosenses 3:21. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vuelvo y repito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Correcto. Eso normalmente, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces queremos disciplinar a nuestros hijos. Decimos que queremos disciplinar a nuestros hijos, pero lo hacemos de la forma incorrecta. Muchas veces lo que hacemos cuando queremos disciplinar a nuestros hijos es, en lugar de disciplinarlos, es volverlos más agresivos. ¿Por qué? Porque vamos con los tacos de frente, como diría un futbolista. Muchas veces cuando los queremos disciplinar, el disciplinar a nuestros hijos tiene que ser siempre con amor. Usted sabe que el amor vence todo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos sucede que cuando queremos hablar con un hijo y queremos hacerle ver lo mal que está haciendo, queremos hacerle ver lo mal que está caminando, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos muchas veces es empezar
a señalarle sus errores, empezar a señalarle sus defectos. Entonces, en lugar de motivar a aquel hijo, lo enojamos. Por eso dice que no los exasperéis, dice, o sea, no los haga enojar. Ya si los vamos a disciplinar, no es haciéndolos enojar, es haciéndoles ver las cosas, pero con amor. Y muchas veces es mejor empezar a decirle a nuestros hijos cuántas virtudes tienen, cuánta capacidad tienen para salir adelante, que decirle que son unos inútiles, decirle que son unos viciosos, que por eso les va mal en la vida. Y cuando terminamos de hablar con aquel hijo, con aquella hija, ¿qué pasó? Están más frustrados que nunca, porque su padre terminó de ponerle la cereza al pastel. En lugar de corregirlos, los hundimos más. Entonces, muchas veces nuestros hijos lo que necesitan es una motivación, alguien que los motive, alguien que si les fue mal en el examen les diga, no les diga, usted es un bruto, usted es una bruta, no. Es que les diga, no, usted puede, usted tiene capacidad, usted lo único que necesita es esforzarse más. Pero usted puede porque usted es muy inteligente. Y muchas veces antes de un regaño, es un abrazo lo que necesita un hijo o una hija. Con eso vamos a lograr más cosas que exasperándolos, que molestándolos. Porque si tenían un poquitito de confianza en nosotros como papás, la perdieron, la perdimos. Entonces, ya su confianza estará en otros lados. Y de allí pueden venir muchas cosas que no queremos para nuestros hijos. Entonces, la mejor manera de disciplinarlos es como dice Colosenses 3:21, ¿verdad? Dice, normalmente cuando queremos disciplinar a nuestros hijos, lo hacemos haciéndoles ver sus errores. Eso es un gran error de parte de nosotros. Bendito sea Dios. Vamos a ir a la palabra que está en Proverbios 25:11. Proverbios 25:11. Verá cómo él nos habla precisamente de eso, de cómo es que tenemos nosotros que disciplinar a nuestros hijos, con cuánta inteligencia, ¿verdad? Dice Proverbios 25:11, dice, manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. O sea, ¿qué significa? Significa que a la hora de disciplinar a nuestros hijos, lo tenemos que hacer con sabiduría. Le estamos diciendo lo mal que están haciendo las cosas, pero con sabiduría, sin señalar y sin gritar, con inteligencia, con amor, ¿verdad? Así es como debe ser. ¿Cómo? Haciéndoles ver las virtudes que tienen, la capacidad que tienen, haciéndoles ver que Dios los hizo inteligentes. Eso necesitamos inculcarle a nuestros hijos para verlos salir de la frustración en la que se encuentran. Bendito sea Dios. Si usted es papá y está aún ahí, que esta palabra le sirva de meditación, creo que a mí me sirve de mucho, y de reflexión. Creo que a partir de ahora vamos a encontrar mejores papás. Quizás hay papás que inconscientemente quizás han pensado que la mejor manera de amar a sus hijos es comprándole todo lo que el papá cree que necesitan, pero no es así. La mejor manera de tener unos mejores hijos, o hijos más obedientes, e hijos más disciplinados, hijos más amorosos, es dándole su corazón, es dándole todo su amor. Esa es la mejor forma de corregir a nuestros hijos, que ellos no tengan esa necesidad de ir a buscar un consejo en otro lugar donde quizás no va a ser bueno el consejo que les van a dar.
Amén. Bendito sea Dios. Ya estamos terminando. Pero también nuestros hijos dice que, como dice Efesios 5:25, dice que nosotros a nuestros hijos también tenemos que heredarles valores, buenos principios. Y bueno, usted sabe muy bien que nosotros somos un espejo para nuestros hijos. Y lo que somos nosotros es lo que muchas veces ellos van a hacer. Entonces, uno de los valores principales para quizás el día de mañana no tener que pasar por una tristeza de ver un hijo sufriendo o de ver un hijo mal portado, es por ejemplo lo que dice Efesios 5:25. Dice que debemos ser buenos esposos. ¿Sabe? Si usted quiere que su hijo o su hija sea un gran esposo cuando se case, sea una gran esposa cuando se case, pues una de las cosas que tenemos que enseñarles nosotros como padres es respetar a nuestra esposa, amar a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque eso es lo que él o ella van a aprender. Ellos vieron cómo era papá con mamá. La respetaba, la amaba. Yo quiero ser como mi papá. Entonces, cuando ellos ven en sus hogares, en sus casas, a aquel hombre que respeta a su esposa, que ama a su esposa, ellos van a aprender a ser así. Y cuando ellos se casen, también lo van a hacer. También van a respetar a su esposa, van a amar a su esposa y van a tener unos mejores hijos, van a tener un hogar más conforme al corazón de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, dice que un buen principio, sabiendo que somos un espejo para nuestros hijos, está en Efesios 5:25. Vamos a buscar Efesios 5:25 para leerlo después de los Gálatas. Efesios 5:25. Y dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bendito sea Dios. Entonces, de las cosas importantes que le podemos heredar a nuestros hijos es un buen valor y un buen principio, como es amar siempre a su esposa, respetar a su esposa. Pero para eso nosotros tenemos que dar el ejemplo como papás. Si usted quiere que su hijo o su hija el día de mañana sea un buen esposo, sea una buena esposa, usted y yo tenemos que dar ese ejemplo en nuestro hogar, en nuestra familia. Amén. Bendito sea Dios, porque Dios es bueno. Dice, el amar y respetar a nuestra esposa hará de nuestros hijos mejores hombres y mejores mujeres, y mejores esposos y mejores esposas. Ya para terminar, ya estamos terminando. Bendito sea Dios que nos dio este espacio para hablar con ustedes. Dice, el ser un mejor padre radica en el amor que sentimos por Dios. Sin duda será la mejor herencia que habremos dejado a nuestros hijos. Deuteronomio 5, 6, 7. Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 y 7. Bendito sea Dios porque me dio la oportunidad de compartir con ustedes hoy un tema que quizás es un tema que se puede profundizar aún más largo, pero sabemos que también tienen sus quehaceres ustedes y posiblemente no da tanto tiempo para eso, pero la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, usted papá que está ahí, es precisamente enseñarlos a amar a Dios. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios para poder enseñarlos a ellos a amar a Dios. Si usted quiere que su hijo lo ame, si usted quiere que su hijo sea obediente a usted, si usted no quiere tener dolores de cabeza con sus hijos, primero que nada, ame a Dios y después incúlquele a su hijo, a su hija, el amor por Dios. Porque el amor por Dios
de sus hijos será el amor por sus padres y más adelante por sus hijos. Muy buenas tardes y Dios les bendiga.